Hola amigos y amigas de Rompiendo Esquemas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, hoy un podcast que tiene un poco una continuación con los anteriores porque se trata sobre la psicosis, qué puede ofertar el psicoanálisis, digamos, o cómo se conceptualiza a partir de los desarrollos de Lacan la posición del analista en el tratamiento y en la dirección de la cura de la psicosis. Si la psicosis es una estructura que se diferencia radicalmente de la neurosis y la perversión por esa forclusión del nombre del padre, del significante del nombre del padre, el punto es que esa organización en lo simbólico va a producir un funcionamiento de lo imaginario totalmente diverso y por lo tanto las modalidades transferenciales que la psicosis puede adoptar son también diversas de las que puede adoptar la neurosis. Entonces, y en relación con un hilo conductor con los podcasts anteriores, el punto era poder recorrer un poco algunas consideraciones sobre la posición del analista en la clínica de la psicosis, entendiendo que por el modo de trabajo de la estructura psíquica introduce modalidades transferenciales de las que el analista debe estar preferiblemente advertido en pos de, digamos, poder orientar su intervención. Entonces, la idea es hacer cierta recopilación de Lacan y de Colette Soler, en principio, que son retomados por una autora mucho más moderna y contemporánea, que es Julieta de Batista, que en 2015 escribió un libro que se llama El deseo en la psicosis, que también retoma algunas perspectivas que vienen ya desde la reformulación que hace Lacan de Freud y su desarrollo teórico, y también toma a Colette Soler en relación a algunas cosas, pero el punto es hacer algunos recorridos de estos autores que son algunos de los que más han desarrollado y escrito en relación a la posición del analista en la clínica de la psicosis, o para decirlo en otros términos, bueno, ¿qué hace el psicoanálisis en relación a la psicosis? ¿Cómo la concibe? Y entonces, ¿cuál es la idea del trabajo del analista? ¿Cuál es el quehacer ahí? ¿Cómo se ayuda a aliviar el padecimiento que aparece en la psicosis? En primer lugar, entonces, puede pensarse que para la clínica de la psicosis vale también el aforismo del caso por caso, que tiene una relevancia especial porque en el trabajo con la psicosis el analista no va a escuchar tan solo más fuerte el llamado de la palabra a su lugar, como decía Lacan, si no se la oye, la palabra vuelve a llamar a su lugar y a que se la escuche en su estatuto de palabra, sino que se va a poner en juego también la cuestión de la persecución y la erotomanía, es decir, en la psicosis, por no haber un goce reprimido que se le supone al otro, y por estar el sujeto en ese lugar de ideal, es el sujeto de la psicosis el que detenta la posición de saber y la posición que en ese sentido impide la interpretación por parte del analista. El sujeto de la psicosis no le va a suponer en principio un saber al analista, y si lo hace, lo que va a hacer es ubicarlo en el lugar de un ideal. Es el mismo lugar que ocupa el sujeto de la psicosis, que queda él mismo idealizado por estar identificado a su yo ideal. Entonces, el aforismo del caso por caso tiene acá también una relevancia especial, como lo es en la neurosis, pero con el riesgo, si se quiere, de propiciar la erotomanía o la persecución por parte del sujeto psicótico. Por lo tanto, digamos que el lugar de intérprete para el analista queda anulado. No sería beneficioso pensar que el analista interprete al sujeto de la psicosis como suponiendo un goce reprimido que hay que ir a descifrar y que es una metáfora que representa al sujeto como es el síntoma. El síntoma en la psicosis, digamos, está a cielo abierto, como decía Lacan, y se muestra en la estructura misma de la psicosis. No hay la represión en el sentido de la represión secundaria que hay en la neurosis, que hay algo reprimido, hay una moción pulsional a la que no se le da curso, y la idea es que esa moción pulsional salga a la luz para que el sujeto le pueda dar otro tratamiento que la represión. Entonces, una segunda puntuación tiene que ver con que la clínica de la psicosis, dice Colette Soler, se trata siempre de la irrupción de un goce en exceso. Lo que se trata en la clínica de la psicosis es de poder, de algún modo, llegar a un acotamiento o a una orientación de goce
que se impone en exceso en la medida en que ella se refiere tanto a la cantidad, de algún modo, por decirlo de algún modo, es decir, a cómo surge totalmente desregulado, como a la localización. Ella dice: pongo en serie el asesinato del alma del que habla Schreber cuando inventa una palabra que es un significante fuera de cadena, ese que es almicidio, que en realidad no existe y que está pleno de sentido, que muestra la estructura del fenómeno elemental como un S1 fuera de cadena. Dice: yo pongo en serie ese asesinato del alma que Schreber crea como neologismo con la desvitalización y el dolor de existir que hay en la melancolía, como con la mecanización de la esquizofrenia. Entonces el punto es recuperar que en la clínica de la psicosis de lo que se trata es de este goce en exceso, tanto en relación a la cantidad o a lo desregulado de ese goce, como en la atipia de la forma de aparecer de ese goce. El punto es darle un tratamiento para que eso que irrumpe de esa manera desencadenada y que le produce al sujeto una mortificación deje de estar ahí. Ese sería, para Colette Soler, el grano de arena de la clínica de la psicosis. En tercer lugar, puede agregarse que este objeto que está como en exceso, que el sujeto psicótico, digamos, no puede dejar perder, sin embargo, busca perderlo. Como decía Lacan, en la psicosis se ve más que en ninguna otra estructura la eficacia del sujeto. El sujeto de la psicosis, en general, sobre todo en las formas de la paranoia y de la melancolía, busca, sin embargo, elaborar por sí mismo ese goce que aparece en cantidad, en exceso, o bien de forma atípica, imponiéndose como fenómeno elemental, es decir, retornando en lo real y sin la posibilidad de hacer cadena y de hacer metáfora. Colette Soler rescata esto que lo trae de Lacan y lo que dice es que aparece esta eficacia del sujeto en la medida en que el sujeto de la psicosis por sí mismo busca realizar una elaboración que de lograrla se le puede, digamos, poner el nombre de metáfora delirante. Entonces, estas consideraciones generales tienen que ver con este goce en exceso, que es de lo que se trata la clínica en la psicosis, este autotrabajo de elaboración que es propio del delirio y que es propio, lo realiza el sujeto de la psicosis por sí mismo, busca, valga la frase que está sacada de contexto, busca escribir aquello que no cesa de no escribirse, busca simbolizar aquello que irrumpe de modo desencadenado para poder ligarlo y para poder, digamos, encontrar coordenadas que lo ayuden a ubicarse en la realidad, y esta es la autoelaboración que por sí misma nace del sujeto de la psicosis. Entonces, el psicoanalista, como decíamos, si ahí no puede interpretar, porque no hay un goce reprimido, sino que el saber lo trae el sujeto de la psicosis. ¿Cuál es el lugar? Bueno, en principio, atado a estas consideraciones generales, lo que podemos decir es que de algún modo el psicoanálisis y el analista lo que puede es ofrecer un dispositivo donde el sujeto de la psicosis realice, transferencia mediante, ese trabajo de autoelaboración. Es decir, el sujeto de la psicosis en principio va a trabajar solo, pero lo que el analista puede ofrecer, dice Colette Soler, es intentar primero generar una transferencia para que ese trabajo de autoelaboración del psicótico no caiga en saco roto, sino que por la dinámica de la transferencia y con el analista mediante ocurra esa relación dialéctica de la palabra, y conducir ese autotrabajo del sujeto por las sendas de lo soportable. Entonces, para recapitular, estas cuestiones generales que mencionamos tienen que ver con que el sujeto psicótico realiza una autoelaboración de ese goce que está como en exceso, que el lugar del analista para la interpretación está anulado, porque el sujeto de la psicosis no le supone un saber al otro, ni al analista primero, ni a la escena de lo inconsciente después, entonces no hay ningún goce reprimido debajo de la barra, y que la posición del analista es la de ofrecer un dispositivo para conducir, dice Colette Soler, por las sendas de lo soportable ese autotrabajo de elaboración del sujeto de la psicosis. Entonces, si el lugar de la interpretación queda anulado para el analista, ¿a qué lugares puede ser convocado por la transferencia en la psicosis? Bueno, el analista puede ser convocado al lugar de ideal o al lugar de lo que Colette Soler va a llamar como testigo silente, amigo, secretario o par.
Si es convocado al lugar de ideal, va a quedar, al igual que el sujeto, idealizado por la constitución misma de la estructura de la psicosis, en la cual el sujeto queda identificado a su yo ideal. Si el analista es convocado al lugar de ideal, no va a ser sino un doblete simbólico del sujeto mismo. Va a ser alguien que lo acompaña en ese lugar de idealización. En segundo lugar, puede ser convocado al lugar del par, del amigo, desde donde lo que puede aportar el analista es dejar su lugar vacío para que el sujeto coloque su testimonio y permitir que la palabra, que el universo simbólico del sujeto de la psicosis se despliegue. Ese desplegarse del universo simbólico del sujeto es lo que puede permitir al analista entrar en transferencia y poder empezar a ser un otro más de todos los otros del sujeto y por lo tanto poder aparecer dentro de esa dinámica del universo simbólico del sujeto en cuestión. Lo que propone Collet-Soler respecto de estos dos lugares, que sería el lugar del secretario del alienado, el lugar del par, el lugar del testigo silente y por otro lado el lugar del ideal, es que el analista debe realizar lo que ella llama la vacilación de la implicación forzosa de las posiciones del analista. Es bastante largo el título, el nombre que le pone a esta maniobra, pero el punto es que el analista debe realizar una vacilación, debe moverse, debe bascular entre estas dos posiciones sin quedar del todo tomado en ninguna de las dos. Lo que va a permitir, dice Collet-Soler, es que en la medida en que el analista se mueve entre estos dos lugares y no ocupa el lugar de intérprete, por lo tanto no ocupa ese lugar desde el cual puede propiciar la erotomanía o la persecución, va a poder producirse esa dinámica transferencial y es posible que, dadas estas condiciones, algo del objeto A quede marcado como perdido. Que aquella operación que no se realizó porque no está inscrito el significante del nombre del padre, pueda por lo menos emparcharse. Emparcharse en la medida en que esto de que algo del objeto A quede marcado como perdido, implica que el objeto A está perdido en la psicosis y en la neurosis. Pero en la neurosis el otro está marcado, es decir, hay una inscripción simbólica de que el objeto A está perdido por esa entrada al lenguaje. En cambio en la psicosis ese objeto A está perdido, pero como el nombre del padre no se inscribe, no está la marca en el otro que redobla simbólicamente esa operación de pérdida del objeto. Es por esto entonces que el trabajo del analista, dice Collet-Soler, debe un poco guiarse por esta vacilación de las posiciones entre estos dos lugares para que por la dinámica misma de la transferencia, ese trabajo que realiza por sí solo de elaboración el sujeto de la psicosis, digamos que se inscriba, que no caiga en saco roto, que se inscriba en una escena en la cual hay transferencia. Entonces, avanzando un poco más, si estos dos son los lugares que la estructura de la psicosis, por su constitución y su modo de trabajo, le ofrece al analista, y el analista debe ir basculando, ir moviéndose entre estas dos posiciones, lo que dice Collet-Soler es que para que conduzca este autotrabajo del sujeto de la psicosis por las sendas de lo soportable, el punto es que puede realizar dos tipos de intervenciones que ella ubica como de orientación de goce. Goce, recordemos mínima y brevemente, es una de las formulaciones propias de Lacan para referirse a la pulsión. Pero en un principio la negativización de goce o la orientación de goce tiene que ver con que eso pulsional que irrumpe pueda ser de algún modo orientado o remitido a algo de lo simbólico. La intervención que Collet-Soler dice el analista puede hacer es esta orientación de goce, que puede ser por la positiva o por la negativa e implica una sugestión directa. Es decir, que en esos momentos el analista va a hacer un poco uso del lugar de intérprete, si bien no es el lugar que debe llevar en general en la dirección de la cura de la psicosis. Una orientación de goce por la negativa, dice, y pone un ejemplo, de una paciente que ella tenía en un tratamiento, la cual decía que se sentía tentada de dejarse ahorcar por un hombre. Entonces, Collet-Soler
utiliza una frase en relación al universo simbólico de esta paciente que hablaba todo el tiempo en términos jurídicos, en términos de abuso y de derecho, y lo que le dice Colette Soler es justamente que este hombre no tenía derecho a ahorcarla o asesinarla. En ese momento, la orientación de goce busca poner una limitación a una especie de pasaje al acto. Entonces, en ese momento, Colette Soler, la analista, trae una frase propia del universo simbólico que desde hacía mucho tiempo traía esta paciente a las sesiones y profiere esta intervención que busca justamente orientar un goce o impedir este pasaje al acto. Por otro lado, una orientación de goce por la positiva implica apuntalar un ideal. Para esta misma paciente, por su historia subjetiva, durante su vida el hecho de ganarse la vida, dicho en estos términos, había significado un ponerse en un lugar de objeto a ser gozado por el otro, un lugar donde había sufrido diferentes abusos, atados a esta cuestión o a estos significantes de ganarse la vida, puesto en estos términos. Entonces Colette Soler lo que le dice es que durante el tratamiento, ¿por qué no seguir en relación a la creación de obras de arte? Porque esta paciente se dedicaba en parte al arte, y dejar la búsqueda de un trabajo para después. En esa intervención lo que hace la analista es apuntalar un ideal, en este caso artístico, para que justamente esa irrupción de lo pulsional de manera desregulada que se había jugado en la historia subjetiva de esta paciente en relación a de ganarse la vida a trabajar, no irrumpa o no reaparezca en la transferencia y no irrumpa de vuelta en la vida en este momento del tratamiento de esta paciente. Y el punto me parece a tener en cuenta es, bueno, en realidad lo que se puede es ofertar un dispositivo porque el sujeto psicótico, como decía Lacan, muestra la eficacia del sujeto en la medida en que busca por sí mismo elaborar. Pero el punto es que ese autotrabajo, que va a ser por sí solo el sujeto, se conduzca por las sendas de lo soportable, buscando evitar estos pasajes al acto, buscando orientar ese goce, pero acá entra una cuestión que está en debate, para lo cual aparece el trabajo de Julieta de Batista, que retoma a Colette Soler, y que dice que el punto justamente es esta limitación o esta orientación de goce, que es de lo que se trata el tratamiento en la psicosis, porque es un goce en exceso. Si orientamos la dirección de la cura por esta limitación de goce solamente, caemos en el riesgo de que el psicoanálisis sea una ortopedia, que se necesite siempre al analista presente para la estabilización de un sujeto, y por lo tanto eso no es lo mejor que el psicoanálisis puede dar. Se va a necesitar siempre al analista para la estabilización y de algún modo la limitación de goce, mencionada así, está atada a esa presencia. Entonces, si bien esto Colette Soler también lo dice, el hecho de recuperar la ética del deseo en la psicosis, Julieta de Batista desarrolla que si la limitación de goce como paradigma de tratamiento se sigue dando, el punto es que se corre el riesgo de la infinitización de la cura, que nunca termina y que el analista siempre deba estar ahí. Entonces propone recuperar al deseo en la psicosis en la medida en que la limitación de goce se produzca como por añadidura de la consecución del deseo. Entonces lo que ubica Julieta de Batista brevemente es que tanto en la paranoia como en la melancolía, dos de las formas de la psicosis, aparece el deseo en formas mortificadas. En la melancolía aparece relacionado a ese deseo de retorno a lo inanimado, relacionado a la pulsión de muerte, que sería un deseo puro de muerte. Y por otro lado, en la paranoia aparece el deseo o el intento de restituir un deseo en el otro, donde se sonoriza la voz o la mirada, aparece con una prevalencia sin velos, y por lo tanto estas serían dos formas donde el deseo en la psicosis queda estancado. Y el punto es que el sujeto realice esa autoelaboración, transferencia mediante, con el analista, y poder guiar ese trabajo para que cuando aparezca algo de la pista de la operatoria deseante, dice, el trabajo del análisis entienda que va por buen camino. Las dos salidas que propone como estabilización y autoelaboración por parte del sujeto Julieta de Batista
tienen que ver con un autotrabajo de elaboración simbólico que realiza el sujeto por sí mismo, y una es la realización asintótica del deseo, es decir, el posponer la realización de un deseo que viene del otro, en el cual el sujeto queda como objeto, es decir, una solución delirante, una metáfora delirante en la cual aparece un refrenamiento de ese pasaje al acto en el cual el sujeto queda como puro objeto del otro. Eso queda de algún modo pospuesto si se da esta solución, esta construcción delirante por parte de un sujeto, que ella la nombra como realización asintótica del deseo. Y la otra salida, que es la salida, si se quiere, más prevalente y más lograda, es la salida por el artificio, que Lacan menciona como artifex en sus escritos, y lo que se juega allí es un saber hacer, un lugar donde el sujeto puede crear a partir de los elementos que él ya trae, y donde se pueda hacer por sí mismo una solución sintomática, en el sentido del síntoma, que recupere de algún modo el lazo social. Ella pone un ejemplo en su libro, pone varios, El deseo en la psicosis de 2015, que es el del hombre del grito, en el cual, más allá de los porvenires del caso, que si no va a quedar demasiado extenso el podcast, la cuestión es que el sujeto aparece asediado por un montón de culpa en un punto radical, no una culpa neurótica, y decía que los extranjeros se habían robado a su hija seduciéndola, que su hija se había ido a vivir al extranjero, que él no tenía ganas de vivir, ni de dormir, ni de comer, ni de hacer nada, y que por eso decidía volver a internarse, y el sujeto reingresaba, digamos, a una clínica neuropsiquiátrica tras una alta fallida que le habían dado, por estos motivos. Porque no quería perjudicar a sus hijas y porque había perdido a sus hijas, había perdido a su mujer, se jugaban temas en relación a la pérdida, en este caso. Y el punto es que a lo largo del tratamiento, los primeros largos meses, el sujeto establece en el tratamiento un orden de hierro, como decía Lacan, es decir, dicho fuertemente monótono, siempre hablaba de lo mismo, siempre quería reunirse a la misma hora, siempre profería los mismos dichos, las mismas cuestiones, y la analista, Julieta de Batista, se deja ubicar en ese lugar, realiza esa sumisión a las posiciones subjetivas del enfermo, que decía Lacan, se deben realizar en la psicosis, porque el analista no es intérprete, y al cabo de un tiempo el sujeto por sí solo dice que está cansado y que quiere cambiar de sponsor, lo dice en esos términos. Se refería a dejar atrás las vestimentas de enfermo psiquiátrico, dicho así, y aparece un cambio de posición subjetiva en el cual, como siguiendo los indicadores de Julieta de Batista, un índice de vitalización, de recuperación de la operatoria deseante, que el sujeto por sí solo realiza, pero porque hay un dispositivo que le permite realizar ese trabajo y porque no intercede de manera negativa, ocupando el lugar del intérprete, la analista. Al cabo de un tiempo más adelante, creo que es alrededor de un año después, el sujeto había estado cortándole el pelo a algunos de sus compañeros con el permiso de los profesionales de la clínica, había empezado su semblante se había revitalizado, y dice Julieta de Batista que en una sesión le hace un comentario indiscreto sobre sus rulos y sobre su permanente, y el hombre del grito, que me faltó mencionarlo, era peluquero, y por eso le cortaba el pelo a sus compañeros, a algunos, le hace este comentario a la analista, es decir, encuentra una falta en la analista. Se sabe que en psicoanálisis el otro es un reflejo de lo que acontece en el sujeto, por eso si el otro está en falta, el sujeto está en falta, si el otro está barrado, el sujeto está barrado. En este caso, el hombre del grito le hace este comentario y encuentra una falta en la analista. Ante esto, Julieta de Batista dice, este es el momento de viraje subjetivo por excelencia en este tratamiento, en este caso, y de a poco, a partir de este momento, el hombre del grito empieza cada vez más con el deseo de salir de la internación y de volver a trabajar. Dicho y hecho, acá se puede ver cómo por la salida del artificio, el sujeto al cabo de unos meses vuelve a trabajar por fuera de la clínica y abandona la internación. El punto no es poner a este caso como ejemplo y decir, bueno, comieron perdices, como se dice en los cuentos infantiles, sino mostrar cómo el psicoanálisis, este es el abordaje que realiza o desde el cual concibe
la posibilidad de ayudar al padecimiento que hay en la psicosis. Ofertar un dispositivo donde el sujeto de la psicosis va a venir a hacer lo que ya hace, que es intentar elaborar eso que irrumpe, pero como decía Colette Soler, direccionando ese trabajo por las sendas de lo soportable, intentando que no se den esos pasajes al acto mortíferos y realizando a través de esa posición de vacilación de las posiciones del analista y sin ocupar ese lugar de intérprete donde se corre el riesgo de quedar en el lugar del otro que goza al sujeto, en la medida en que, por la constitución de la estructura de la psicosis, el saber, la certeza, queda del lado del sujeto.